Buenos días a todos y muchísimas gracias por estar hoy aquí en esta sesión en la RUTED. Quería empezar presentándome, soy Tomás Carbonell, y hablar un poquito sobre mí. Os voy a dar un par de 30 segundos de background para que entendáis el porqué de esta charla. Pero antes de empezar, agradecer al equipo del CCN, con quien estamos trabajando conjuntamente en elaborar una guía sobre securización de entornos de microservicios, containers, Kubernetes, y por también habernos dado la oportunidad de tener esta sesión. Como decía, pues vengo a hablar de topics que son muy comunes en el día de hoy: containers, Kubernetes, microservicios, DevOps, DevSecOps, etc. Y en este sentido, pues todo empezó, en mi caso particular, hace unos años. Yo pues llevo unos 15 años dedicándome al mundo de la seguridad, trabajando en distintos proveedores de servicio, desde el lado de la infraestructura, desde el lado de la seguridad. Y también a título personal tengo un hobby, me gusta mucho la domótica y me dedico a hacer mis pruebas y fricadas en casa, ¿no? Llegó un día en el que me di cuenta que casi todo lo que quería hacer era muy difícil ejecutarlo sobre un servidor viejo que tenía, no tenía mucho presupuesto, tenía un servidor y todo eran máquinas virtuales. No podía realmente levantar máquinas virtuales para todo lo que necesitaba. Y empecé a leer a través de Internet que estaban sacando aplicaciones muchísimo más ligeras y que podrían correr incluso dentro de una Raspberry. Es ahí donde tuve mi primera toma de contacto con el mundo de los containers, empecé a entenderlos y, de hecho, os cuento toda esta historia porque me voy a apoyar luego un poco más tarde en una maqueta que tengo montada en casa y veréis por ahí aplicaciones de estas de domótica y cosas por el estilo. Desde el lado profesional, pues también se unieron, o parece que el destino me llevó hacia ahí, y en mi compañía, en la compañía para la cual trabajo, Palo Alto Networks, pues se hizo una inversión muy elevada en toda esta parte de la seguridad en la nube desde hace 2 años. Y desde hace 2 años me dedico a llevar todo el portfolio de seguridad en la nube para Palo Alto Networks en el sur de Europa. Entonces, hecha esta introducción, pues lo que vamos a ver en la sesión de hoy va a ser un overview, una vista general de los cambios que están sucediendo a día de hoy en las organizaciones, el ciclo de desarrollo, cómo está cambiando y qué retos plantea ello para el mundo de la seguridad. Entiendo que la mayor parte de los que estáis hoy aquí os dedicáis a la seguridad, como yo, y bueno, pues esto nos plantea una serie de retos interesantes. Vamos a hablar también de algunos casos reales. Vamos a hablar de nuestro grupo de ciberinteligencia, pues qué tipo de amenazas hemos visto, ¿no? en los últimos meses. Hablaremos también de un framework que os vamos a proponer. Os voy a proponer un framework para tener una guía de referencia, para que podamos implementar securización de estos entornos de containers y microservicios de una forma ordenada y pues aprovechando también lo que otras organizaciones están haciendo. Y por último, pues haremos una pequeña demo, ¿vale? De todo esto que hemos estado hablando. Os lo voy a enseñar en casos reales, vamos a utilizar distintas herramientas y vamos a ver desde el lado atacante, desde el lado de las contramedidas, cómo podemos implementar medidas de seguridad efectivas. Bueno, pues por si alguno tenéis prisa y queréis salir, vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por las conclusiones. Lo primero de todo que os quiero mencionar es que el status quo está cambiando. El status quo, la relación que existe entre los equipos de seguridad y los equipos de desarrollo, quizás no es que esté cambiando, es que ya ha cambiado. ¿Cuántos de vosotros que os dedicáis a la seguridad os consideráis o os consideran en vuestras empresas como el doctor no? A mí el primero. Bueno, pues tengo 2 noticias. La primera es mala y la segunda quizá un poco peor. Ya estáis acostumbrados a ello, ¿vale? No va a cambiar, solo que va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque los ciclos de desarrollo, las iteraciones, son cada vez mayores. Hasta ahora nos estábamos enfrentando a coger una aplicación que era razonablemente monolítica y que además se gestionaba o hacíamos releases, los equipos de desarrollo hacían releases contadas al año, vamos a decir 2, 3, 4 releases por año, y estamos moviéndonos al polo opuesto. Estamos moviéndonos a que los equipos de desarrollo han cogido velocidad, han automatizado y están trabajando bajo modelos DevOps. Todo esto es fantástico para las empresas, la transformación digital, nuevos servicios, el e-commerce, IoT, etcétera. ¿Qué hacen? Pues que las empresas ganen competitividad. Y si me permitís la expresión, pues estos equipos de desarrollo que típicamente estaban en el sótano, yo que he visitado muchas empresas, he visto a los equipos de IT siempre en el subsuelo, ahí en los sótanos, pues han llegado a la planta noble de las empresas. Ahora tú vas a visitar a los equipos de desarrollo y están en la planta
pues, en la planta noble. Desafortunadamente, los de seguridad seguimos un poco ahí por detrás. Bueno, os pongo estos ejemplos porque realmente este status quo ha cambiado y tenemos que colaborar. Esa es una de las grandes conclusiones que vamos a poner hoy aquí sobre la mesa. Esta colaboración viene de dar la mano, de aprender toda esta automatización y velocidad que han sido capaces de implementar los equipos de DevOps, pero además que ellos aprendan de seguridad, que ellos aprendan de todo lo que se lleva haciendo en la seguridad durante muchos años, identificación de vulnerabilidades, cumplimiento normativo, análisis forense, es decir, cualquiera de los aspectos que os lleváis dedicando o que nos llevamos dedicando durante muchos años. Y básicamente este es el objetivo de hoy, que entendamos cómo podemos implementar controles de seguridad a lo largo de este ciclo de desarrollo, un ciclo de desarrollo que está cambiando o que, mejor dicho, ha cambiado ya. Bueno, ya el que quiera, ya habéis llegado a las conclusiones, ya podéis marchar. No, bueno, introducción. Vamos a aportar algunos datos. Voy a aportar aquí algunos datos que nos van a demostrar que todo esto que estoy diciendo pues, es razonablemente real. El primero de ellos es que 8 de cada 10 empresas ya han adoptado la transición de las aplicaciones que utilizan de forma corporativa. No quiere decir que estas aplicaciones estén desplegadas en la nube pública. Podemos hablar de aplicaciones nativas cloud que están siendo desplegadas en entornos on-premise. Tenemos cada vez más adopción de containers, adopción de microservicios en entornos on-premise o también en la nube. Es decir, son dos tendencias que se dan la mano, pero no tienen por qué ir de forma conjunta. Los containers hace unos años eran una tecnología que se utilizaba principalmente en startups o empresas de alta tecnología, pero a día de hoy son una realidad empresarial. Cuando hablamos aquí de corporaciones, hablamos de que 1 de cada 2 grandes empresas los están utilizando hoy en entornos de producción. No hablamos de hacer experimentos, juegos y pruebas. Hablamos de aplicaciones productivas que están corriendo a día de hoy en containers. Y hoy, en el 2020, hablamos de 1 de cada 2. Pero la siguiente evolución, la siguiente generación en términos de computación, lo que sería el conocido como serverless, cada vez está siendo más adoptado por las compañías. Como veis aquí, aproximadamente 2 de cada 10 compañías adoptarán el serverless durante este año 2020. Y algunos ejemplos que os quiero dar, pues el primero de ellos viene de una compañía que se llama Datadog, una compañía que se dedica a la observación, monitorización de las infraestructuras y de las aplicaciones, y Datadog publicó un estudio, ya tiene un par de años, pero es válido para las conclusiones, y lo que nos venía a decir, entre otras cosas, es que el crecimiento de los containers es exponencial. Hablaban ya en el 2018 de un crecimiento de más del 75% e incluso decían que en la siguiente edición, que está a punto de salir, hablan de un crecimiento muchísimo mayor. La segunda conclusión de este informe, ¿qué nos decía? Bueno, pues que los entornos que están orquestados, con cualquier tipo de orquestador, como puede ser Kubernetes, por ejemplo, tienen un mayor impacto en las organizaciones. Es decir, a mayor despliegue de containers, mayor es la necesidad de tener un entorno de orquestación. Y la última conclusión que nos decían es que a pesar de que esto pudiese estar muy originalmente vinculado a las startups, parece que las empresas grandes son las que más están utilizando los containers, ¿vale? Bueno, datos que demuestran lo que os estaba diciendo, que esto es una realidad. El segundo ejemplo que os quiero poner es el de Google. Google decidió hace un par de años ya migrar toda su infraestructura a containers. Y un par de métricas que son bastante relevantes. Google levanta 2 billones de containers a la semana, o si hacéis las cuentas, las matemáticas, nos salen 3.300 containers por segundo. Imaginar cuántos containers es capaz de desplegar Google en los apenas 5 o 10 minutos que llevo de charla al día de hoy. Bueno, todo esto es fantástico, ¿no? Y hemos hablado que es fantástico para la productividad, para la innovación, la diferenciación corporativa, pero tanta velocidad tiene un problema, y es la seguridad, ¿vale? La seguridad parece que nos hemos olvidado de ella, o parece que está intrínseca en todos estos despliegues de containers y microservicios. Esta velocidad se consigue por varios motivos. Primero de ellos, pues el reutilizar librerías, reutilizar imágenes, reutilizar código, y muchas veces esta reutilización de código, librerías o imágenes no está libre de vulnerabilidades. Tenemos que vigilarlas y esto es algo obvio para todos los que os dedicáis a la seguridad. La segunda es que, pues en este caso, la seguridad debe empezar en el desarrollo, ¿vale? Esto normalmente nos hemos encargado de la seguridad cuando las aplicaciones llegaban a producción. Nos daban una aplicación, la auditábamos, pasábamos los distintos chequeos y permitíamos o no permitíamos ponerla en producción.
Pero a día de hoy tenemos que empezar a implementar chequeos de seguridad en el desarrollo. Y por último, y desafortunadamente por la parte que me toca, porque me dedico a la industria y me dedico a trabajo para un proveedor de servicios, pues como industria parece que no estamos siendo capaces de dar herramientas adecuadas para la securización de este nuevo entorno. Entonces, hay una tendencia, y ya os lo he ido anticipando a lo largo de las slides anteriores, que es lo que se conoce como el shift left. Minimizaremos la exposición, haremos nuestras aplicaciones más seguras y, desde luego, el equipo de seguridad sobrevivirá si es capaz de implementar chequeos tan pronto como pueda. Y el tan pronto como pueda es desde el IDE de desarrollo, desde los repositorios de código, los registros, repositorios de imágenes y entornos de containerización. En todos estos elementos debemos ser capaces de aplicar chequeos de seguridad. Chequeos de seguridad que pueden ir desde chequeos de ficheros Ansible, Terraform, CloudFormation, cualquier tipo de despliegue de infraestructura como código puede ser chequeada tan pronto como se está escribiendo. Mientras estamos en el proceso de creación de imágenes, podemos analizar cómo se está creando una imagen, podemos mirar los Docker files, podemos mirar cualquier tipo de fichero declarativo que forma parte dentro de estos despliegues. Y si somos capaces de insertarnos en todas estas etapas, al final del día podremos reducir toda la exposición de estas iteraciones y no llegar a un entorno productivo en el que nos encontremos completamente expuestos o sobreexpuestos. Entonces, ¿cómo es el nuevo ecosistema? Bueno, pues el nuevo ecosistema, la primera vez que yo empecé a familiarizarme con estas herramientas, pues me llamó la atención la creatividad de los logos, ¿no? Vi un montón de logos de colores y me parecían espectaculares para el sector y la industria a la que nos dedicamos. Pero, bromas aparte, pues identificamos 4 grandes bloques en donde podemos trabajar. Repositorios de código, y os sonarán varios de ellos, ¿no? GitHub, GitLab, Bitbucket, etcétera. Podemos hablar de herramientas de integración continua, herramientas de despliegue continuo, herramientas de runtime, entornos de runtime o cualquier tipo de registros. Y podremos desplegar containers o cualquier otro microservicio en infraestructura on-prem, bajo IaaS, bajo un modelo de servicio gestionado que nos ofrezcan los proveedores de la nube o incluso en función en términos de serverless, como hablaba anteriormente. ¿Y a qué llegamos? Bueno, pues llegaremos a un entorno en el que las empresas desplieguen sus aplicaciones en distintos niveles o en distintos tipos de workloads, de cargas de trabajo. ¿En función de qué? Pues en función de sus requisitos. Si necesitamos un mayor control de todo el stack, desplegaremos en una máquina física o en una máquina virtual. Si nuestra aplicación puede ser altamente portable o nuestra aplicación está creada con una arquitectura cloud, nos podemos ir a containers, e incluso si necesitamos un mayor dinamismo podemos hablar del serverless. No quiere decir que una organización o una empresa que esté desplegando todas sus aplicaciones en serverless sea más madura, ni mucho menos. Nosotros creemos que la madurez se consigue sabiendo qué aplicación quieres desplegar y qué tecnología puedes utilizar para esa aplicación. Parece que los containers nos ofrecen un buen compromiso, por eso están teniendo tantísima aceptación. De hecho, en mi caso particular, el que os contaba al principio, los containers es el que me permitieron desplegar un conjunto de servicios en mi casa, en un entorno con una Raspberry Pi y un servidor viejo, y pude desplegar un broker de conexiones, pude desplegar un servicio de MQTT, pude desplegar N servicios que veremos un poquito más adelante. Bien, hablaba de que los containers parece que es el tipo de workload que nos da más equilibrio entre todo lo que hay. Y hay 3 características que quiero mencionar de los containers que los hacen únicos y especiales. La primera de ellos es que son mínimos, ¿vale? Hablo de mínimos en términos de ligereza. Es la mínima expresión de un sistema operativo para que funcione la aplicación que hemos desarrollado sobre este container. En segundo lugar, pues es que son declarativos. ¿Qué quiere decir que son declarativos? Perdón. Pues que podemos aprender mucho de ellos en términos de seguridad, de mirar ficheros de configuración, etcétera. Antes de que se ejecuten, podemos aprender mucho de ellos mirando el Dockerfile, etcétera. Y el tercero es que son inmutables, ¿vale? Probablemente el principio de inmutabilidad sea el más importante para mí, porque un container se crea y muere hipotéticamente siendo el mismo. Es decir, en términos de seguridad, nadie se conecta a un container en producción a parchearlo.
Se trabaja en una nueva build, se crea una nueva build y se reemplaza, ¿vale? Estas tres características los hacen muy particulares y nos van a ayudar mucho a securizarlos. Y para terminar esta primera parte de la presentación, esta introducción, pues un pequeño resumen. ¿Qué cambia en la seguridad? Pues para que os quedéis con 4 grandes ideas. Lo primero que cambia es que en un entorno de containerización o microservicios hay muchísimas más entidades. Todas estas entidades pueden ser containers, pueden ser funciones, pueden ser containers orquestados y pueden estar desplegados en cualquier tipo de nube, en mi data center on-prem, en cualquier servicio gestionado que nos ofrezcan los proveedores de nube. Todos estos microservicios y containers cambian de forma muy dinámica. Es decir, hablamos de recursos efímeros. El tiempo de vida de un container no es mayor de 15 minutos. Las IPs dejan de tomar relevancia como tal y empezamos a identificar a los recursos por el nombre de la imagen. La seguridad empieza en los desarrolladores, lo he venido comentando y lo vamos a ver a lo largo de toda la sesión. Y por último, una frase que me gusta bastante es que la seguridad debe ser tan portable como lo es un container. Uno de los principios de esos containers es poderlo coger, moverlo donde nos interese, escalarlo como nos interese. La seguridad tiene que seguirlo a la misma velocidad. Y si no somos capaces de definir nuestros procesos y nuestras herramientas bajo este principio de portabilidad, probablemente llegaremos a un problema. Y el problema será la escalabilidad. Bien, casos reales. En este segundo apartado vamos a hablar de 3 ejemplos, ¿vale? Son 3 ejemplos que hemos visto. La Unit 42 es nuestro equipo de ciberinvestigación y bueno, pues en los últimos meses ha sacado 3 informes que bueno, me ha parecido relevante mostraros o al menos daros una pequeña introducción. El primero de ellos es explorando los registros Docker. Hemos visto que los registros son una pieza muy importante porque los desarrolladores crean su código, este código se empaqueta dentro de imágenes y las imágenes se despliegan en registros y repositorios. Muchos de estos registros están en Internet. Vemos Docker Hub y bueno, muchos otros, ¿no? En este caso lo que hemos hecho desde el Unit 42 pues es un paso, es un proceso que hemos dividido en 5 pasos y en este caso pues empezamos buscando una respuesta a una cabecera, ¿no? el Docker Distribution API Version, y si veíamos un tipo de respuesta específica, entendíamos que este registro estaba accesible desde Internet. En el segundo paso lo que hacíamos era chequear la versión. Si veíamos que nos daba un status 200, pues estábamos identificando que además podíamos acceder a él. Y luego identificábamos en los siguientes 3 pasos si podíamos ejercer distintas operaciones sobre el registro. El primero de ellos es, ¿puedo hacer un pull de una imagen? Es decir, ¿puedo coger una imagen del registro y descargármela? Bueno, aquí lo que mirábamos era enviarle unos comandos, el list repository y list tag, y esperar por el status 200. Si queríamos hacer la operación contraria, es decir, enviar una imagen al registro, contribuir con una imagen a este registro, lo que hacíamos era enviar un comando blob upload y esperar un status 202. Y por último, una operación un poco más privilegiada, la de borrar imágenes dentro del registro, lo que hacíamos era mandar el comando image deletion y esperar el status 400. Bueno, después de hacer todo este proceso y apoyarnos en distintas herramientas, vimos que había 941 registros Docker expuestos a Internet. Bueno, aproximadamente el 18% de ellos utilizaban HTTP, el resto utilizaban HTTPS, pero lo que es más preocupante es que de los 941, 117 registros estaban totalmente disponibles sin ningún tipo de autenticación. ¿Vale? Algo que no se debe permitir. Es decir, esto no es ni siquiera un problema crítico de seguridad, es un fallo de configuración. Es que alguien ha dejado unos registros expuestos completamente a Internet. Dentro de estos registros expuestos, pues fijaros, vimos que había un conjunto de ellos, 92 y 80 nos permitían hacer operaciones push y pull de imágenes y un poquito menos, 7 de ellos nos permitían borrar imágenes. Cuando teníamos acceso a ellos, ¿qué podíamos ver? Pues todo. Podíamos ver toda la estructura de repositorios que tenían dentro, podíamos ver todas las tags de todas las versiones que tenían, e incluso podíamos descargar, reemplazar imágenes, hacer lo que básicamente tomar control del registro 100%. Y por último, pues lo que vimos es que los registros pequeños
solían ser los más vulnerables. Los registros entendíamos que eran registros de empresas más inmaduras, más pequeñas, o donde menos expertos de seguridad había, eran aquellos en los que se encontraba más nivel de vulnerabilidad. Bueno, el segundo ejemplo que os quiero poner es el de el gusano Graboid. Yo no lo conocía, cuando me leí la historia y me leí el informe, es un gusano que se le puso el nombre en honor a una película de los 90, era una película japonesa, si no recuerdo mal, en el que el gusano era un gusano grande, muy torpe, se movía muy lento, pero por ráfagas, y cuando te pillaba una de estas ráfagas destrozaba todo lo que podía. Pues bueno, le pusieron este nombre en honor a la película. Bueno, la curiosidad de este gusano, ¿vale?, es que es el primer gusano que se propaga utilizando el Container Runtime, ¿no?, el Docker Engine, en este caso el Community Edition, la versión de la comunidad. ¿De qué se aprovechaba? Pues de que la mayor parte de las soluciones de protección no miran dentro del runtime de los containers, se dedican a mirar en los hosts. Mientras el host esté razonablemente seguro, lo que pase dentro de los distintos containers no se suele mirar. Y en este caso, respecto a la velocidad de afectación, pues afectó a poco más de 2.000 hosts durante la primera hora de vida. El último ejemplo que os quiero poner, en este caso, es el del proyecto Harbor. No sé si lo conocéis, es uno de los proyectos incubados por el Cloud Native Foundation, y bueno, pues como pudo ser Kubernetes en su día, Istio, etcétera, aspiran a ser, o Harbor aspira a ser una herramienta open source, un registro open source para imágenes de Kubernetes. Está muy adoptado en toda la industria y lo vemos en un montón de clientes, en un montón de organizaciones, y lo que detectamos y descubrimos es una vulnerabilidad que permitía ganar privilegios de administrador, pues utilizando los ajustes que venían por defecto en una determinada versión de Harbor. En este caso, de los 2.500 registros escaneados, 1.300 de ellos fueron vulnerables. Se consideró una vulnerabilidad crítica y trabajamos de la mano con los creadores de Harbor para parchearlo a la mayor brevedad. Quiero mostraros con estos tres ejemplos que nos enfrentamos a problemas muy similares a los que nos llevamos enfrentando durante toda la vida, pero que hay otro ecosistema distinto, ¿vale? Y en este otro ecosistema distinto tenemos que colaborar con otras personas. Bueno, en el tercer punto de la charla, de esta presentación, os quiero dar una herramienta, ¿vale? Si os tenéis que enfrentar algún día a cómo securizar todo este ecosistema, os voy a plantear una herramienta que a mí me parece muy útil y espero que a vosotros también. Se trata de una publicación especial que hizo el NIST. El NIST, como sabéis, es el Instituto Nacional de Estandarización Tecnológico en Estados Unidos, y de vez en cuando elaboran publicaciones especiales como esta para securización de containers. Me parece interesante, y por eso he decidido hablar de este framework, porque no solamente identifica cuáles son los problemas, sino también nos da una serie de recomendaciones importantes. También nos dice cómo atacarlas. Y lo hace desde un punto de vista bastante abstracto, es decir, bastante agnóstico de las tecnologías. Entonces, viendo un poco el planteamiento general, os fijáis, en esta parte de la izquierda he planteado el esquema de cualquier ciclo de desarrollo y lo divide en tres grandes etapas. Una primera etapa en la que habla de creación de imágenes, testeo y acreditación. Una segunda etapa en la que habla de almacenado de las imágenes y envío hacia la zona de producción. Y una tercera etapa es lo que se consideraría el runtime, ¿no?, el despliegue de los containers y su gestión. Entonces, lo que nos dice el NIST identifica 6 grandes puntos de acción, 6 grandes puntos de actividad en las que, bueno, pues si somos capaces de implementar controles, estaremos elevando la postura de seguridad de nuestras organizaciones. El primero de ellos, ¿cuál es? La gestión de vulnerabilidades. Hablamos de nada nuevo para todos vosotros ni para todos los que nos dedicamos a la seguridad. Gestión de vulnerabilidades, algo que llevamos haciendo toda la vida. Cumplimiento, lo mismo, el compliance, el ser capaces de implementar pues, distintos frameworks de cumplimiento. Análisis en runtime. De nuevo, lo que pasa en el runtime dentro de un container, nada nuevo para nosotros. Análisis de malware, gestión de secretos y definición de imágenes confiables. Vamos a ir viendo cada uno de ellos en un poquito más de detalle y vamos a ir profundizando. Cuando hablamos de gestión de vulnerabilidades, lo que nos viene a decir el NIST es que debemos implementar herramientas específicas para containers.
herramientas específicas para containers que funcionen en cada una de las 3 etapas. Esto no es un problema de una imagen, esto no es un problema de un registro, ni es un problema de un container en producción. Es un problema de las 3 etapas. Y que cuando os enfrentéis a este problema, seáis capaces de no solo detectar, pero también establecer controles preventivos y también remediar. ¿Vale? Vienen a ser los 3 grandes puntos de acción que nos habla el NIST. Cuando hablamos de imágenes, lo que nos dice es que deberíamos mirar una imagen y dividirla en capas. Dividirla en capas y mirar pues, el sistema operativo base, mirar todas las librerías, mirar todos los frameworks que hayamos utilizado, Python, JavaScript, etcétera, para desarrollar o crear esta imagen. Y podemos estar mirando cada una de estas etapas, incluso, por supuesto, el código. ¿Vale? Esa sería la primera recomendación que nos hace. La segunda es el compliance. Y de la misma manera que vamos conociendo una imagen por capas, debemos ser capaces de aplicar chequeos alineados con los distintos frameworks de cumplimiento. Es deseable que cuando busquéis soluciones en el mercado, busquéis soluciones que puedan automatizar todos estos chequeos. No vale de nada que hagamos una foto hoy a las 10 de la mañana, mañana otra a las 10, etc. Tenemos que ser capaces de hacer chequeos de cumplimiento a lo largo de todo el ciclo de desarrollo. ¿Vale? Cuando se está creando la imagen, cuando esta imagen está almacenada y cuando estamos hablando de un entorno en producción. Análisis en runtime. Aquí lo que nos recomienda es que hagamos uso de tecnologías de machine learning, de inteligencia artificial. ¿Para qué? Bueno, pues para entender cómo se comporta un container. Cuando de nuevo vayáis a ir al mercado, vayáis a buscar soluciones que os den respuesta a estos problemas de seguridad, lo que nos dice el NIST es que aprovechemos y entendemos cómo se comporta un container. Recordar cuando hablaba antes de la inmutabilidad, recordar cuando hablaba antes de la portabilidad, etc. La inmutabilidad me permite hacer una foto de un container, entender cómo se comporta de forma estática y de forma dinámica. Y si yo soy capaz de entender qué procesos se ejecutan en un container, cuáles son las llamadas al sistema que ejecuta ese container, qué actividad de disco tiene y cuál es su actividad de red, si yo trabajo en estas 4 dimensiones, seré capaz de detectar cualquier tipo de anomalía si alguien intenta explotar una vulnerabilidad, si alguien intenta escalar privilegios, si alguien intenta hacer movimientos laterales, etc. Malware. Bueno, pues obviamente, ¿no? Parece esto bastante obvio en nuestro caso. Debemos asegurarnos que nuestras organizaciones no tienen imágenes que contengan malware, tanto en producción como en reposo. Es decir, si tenemos una imagen en registros, repositorios, tenemos que tener herramientas que nos permitan hacer escaneos de malware. Secretos, y esto es algo también bastante común, otro de los grandes fallos que encuentran nuestros equipos de investigación. Muchísimas imágenes tienen secretos en texto claro. Tenemos información sensible dentro de las imágenes de los containers. Hay herramientas, vaults de secretos, etcétera. Trabajar e integraros con todas estas herramientas para que no tengamos ningún tipo de información sensible. Y por último, pues que podamos decidir de forma organizativa cuáles son los registros de los que nos fiamos. ¿En qué entorno estamos? Bueno, es un entorno súper distribuido. Tendremos equipos de desarrollo pues, de 4 o 5 business units distintas, equipos de desarrollo que cuelguen de distintos jefes, de distintas organizaciones, y cada equipo de desarrollo probablemente utilizará su infraestructura. Unos utilizarán Docker Hub, otros utilizarán los registros de Azure, otros los de AWS. Perfecto. Lo que como responsables de seguridad tenéis que hacer es ser capaces de definir cuáles son los registros corporativos de los que os fiáis y permitir que solo se desplieguen imágenes de estos registros, porque si no se empieza a descontrolar o se sigue descontrolando todo. Bueno, pues todo esto que he hablado os voy a, si todo sale bien, tengo 2 opciones. Voy a hacer una pequeña encuesta. ¿Quién quiere verlo en modo slides? En directo, ¿no? Venga, vamos a intentarlo. Me voy a conectar a casa, a un laboratorio que tengo ahí, así que dependo de la conexión de los señores de Telefónica y del 4G que tengo por aquí. Pero venga, vamos a intentarlo. A ver. Bueno, creo que en este caso, en vez de extender el escritorio, lo voy a duplicar.
Bueno, os voy a enseñar, os voy a presentar a los actores que van a participar aquí. En este caso, pues tengo un host en el cual pues tengo distintos containers corriendo, ¿vale? Tengo distintas imágenes, utilizo Portainer porque es una herramienta open source que me sirve bastante para gestionar en un entorno de containers en casa sin Kubernetes ni nada por el estilo y me hace la vida más fácil en este caso. Tengo distintas imágenes desplegadas, tengo algunos containers también desplegados por aquí. Utilizo Heimdall, que es otro de los proyectos que está incubando el Cloud Native Foundation, también me pone las cosas más fáciles para acceder. Utilizo Twislog, que es una herramienta de Palo Alto y la voy a utilizar para que veáis estas capacidades de las que hemos ido hablando. Y utilizo Jenkins como pues, herramienta de gestión de pipelines, ¿vale? Voy a tener por aquí también el terminal para ejecutar algún comando. Y bueno, pues el objetivo de esta demo va a ser que en cada una de estas tres grandes etapas que nos identificaba el NIST, vamos a ver qué sucede, cómo podemos lanzar un ataque y cómo podemos prevenirlo o tomar medidas para detenerlo, ¿vale? Entonces, empezando por la primera, sería este Jenkins. Tenemos un pipeline creado y en este pipeline, si os fijáis, tenemos pues, 4 etapas. Una etapa de preparación, el build de la imagen, una fase de escaneo y una fase de publicación. Bueno, lo que hemos hecho es crear un pipeline que descarga una imagen de Ubuntu y sin más, nos la despliega, nos crea la imagen y me la va a almacenar en mi registro de imágenes. Lo que tengo aquí es todo en verde porque he hecho una build, de hecho esta es la build número 17, ha salido todo en verde, la vamos a volver a lanzar. Ahora el efecto demo me dejará mal, no os preocupéis. A ver. Bueno, tenemos la build, estamos en la build número 19 y vemos que ha fallado, ¿vale? ¿Por qué ha fallado? Bueno, podemos acceder a los logs y vemos, no sé si se ve bien ahí, que esta imagen tiene una serie de vulnerabilidades consideradas como críticas. Vemos que tiene una serie de vulnerabilidades, en este caso es del paquete PyJam, la versión 3.10, y hemos hecho un fallo porque pues tenemos un indicador que nos dice que si tenemos una vulnerabilidad crítica, pues que bloqueemos este build. ¿Dónde vemos este indicador? Pues cuando configuramos nuestro pipeline. En este caso venimos aquí y vemos que nuestra fase de scan tiene una política que nos dice que cuando sea crítico, pues que en este caso hagamos bloqueemos el build. Si en este caso editamos esta política a warn y guardamos los cambios, veremos que podemos automáticamente hacer el build sin ningún problema. ¿Veis? Hemos creado el build y hemos publicado la imagen en nuestro registro. Una manera muy sencilla de, integrando un control de seguridad dentro de una herramienta 100% de DevOps, el poder reducir la exposición y ofrecer también a ellos un valor. Es decir, ellos van a poder entender cómo ha mejorado cada una de sus builds, si han sido capaces de reducir la exposición, porque toda la información que vamos a proporcionarles aquí es información pues, válida, es decir, les vamos a dar información en este caso de compliance, en este caso vulnerabilidad tipo Python. Si podemos hacer zoom aquí, pues fijaros, podemos ver incluso la descripción y si esta vulnerabilidad estuviese arreglada, podríamos ver en qué versión está arreglada. ¿Vale? Es algo valioso que les permite a ellos el reducir la exposición. Bien, todo esto desde el lado de la seguridad, si venimos a nuestra consola central, en la cual vamos a ir viendo la evolución de todos estos casos de uso, pues lo que podremos ir viendo es que en este caso tenemos distintos trabajos de Jenkins y hemos visto el que ha fallado, que hemos bloqueado a la 109,
y a la 1:10 el que hemos permitido. Podemos conocer, como os decía, cómo está creada esta imagen, las violaciones que ha tenido, tanto de vulnerabilidades como de compliance. ¿Vale? Entonces, este sería el primer caso de uso, el cómo integrarnos dentro de una herramienta de CI para poder reducir la exposición en términos de vulnerabilidades o también de compliance. Podríamos venir y editar nuestro pipeline, en este caso, a ver, vengo al pipeline, edito la configuración y lo que hago aquí es, en la fase de escaneo, también bloqueo cuando hay una violación de compliance. Lo puedo guardar y vuelvo a ejecutar el pipeline. Hago una nueva build, en este caso la 21. Quizás tengo que ponerle high porque no serían critical. Bueno, en este caso las violaciones entiendo de compliance son críticas. Son high, no son críticas. Si fuese, le tendría que cambiar el threshold porque fijaros que aquí las que son 2 high. ¿Vale? Lo podemos hacer en un momento, pero como vamos un poco justos de tiempo, creerme que si lo pongo en high lo bloquearíamos. Bien, el segundo chequeo que vamos a hacer va a ser una imagen ya creada. Vamos a simular que tenemos una imagen creada y en este caso, pues lo que vamos a hacer es descargar una imagen. ¿Vale? Me vengo aquí al CLI. Creo que tengo aquí, un momentito. Otro momento. ¿Vale? Aquí estoy descargando una imagen, el Nginx 1.14. Bueno, alguien en la organización ha decidido que es una imagen sobre que quiere utilizar en su entorno de microservicios y lo que vamos a hacer es, en este caso, esta imagen que ya está en mi registro, pues la voy a escanear. ¿Vale? Está en un registro, puede estar en un registro corporativo, como es en este caso, el que tengo yo en casa, o puede estar en un registro en la nube. En este caso lo que vamos a hacer ahora mismo es escanearla y para ello me voy a apoyar en el Twist CLI, que es un escáner de vulnerabilidades, y lo que vamos a hacer es ver cada una de las vulnerabilidades que le afectan a esta imagen. Esta imagen ya está creada, esta es la gran diferencia en la demo anterior. En el paso anterior estábamos chequeando la fase de creación de la imagen, en este caso lo que estamos haciendo es mirar una imagen que está ya creada y vemos todas sus vulnerabilidades, tanto si son críticas como si son high, medium, low, e incluso si tenemos alguna vulnerabilidad en términos de cumplimiento normativo. En este caso tenemos una vulnerabilidad de tasa alta del Docker Benchmark, ¿vale? del CIS. Bien, bueno, si yo quiero lanzar esta imagen a pesar de todas estas vulnerabilidades y correr el container, solo tendría que ejecutar este otro comando. Tengo aquí, ejecuto el comando y tengo el container en ejecución. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, pues lo podemos ver aquí. Me vengo a mis containers. Vamos a poner todos. ¿Veis aquí el Nginx? Tenemos un container corriendo con todas sus vulnerabilidades. ¿Qué podemos hacer para prevenir que alguien lance una imagen pues como esta, ¿no? Que tenía todo tipo de vulnerabilidades, fallos de cumplimiento, etcétera? Bueno, pues en este caso apoyarnos en una herramienta pues como puede ser Twistlock, en este caso, yo estoy utilizando una versión freemium, y vamos a definir una política de imágenes. Y para este caso añadimos una imagen, una política para Nginx, en el cual vamos a recibir alertas sobre cualquier tipo de vulnerabilidad, pero vamos a bloquear solo cuando tenga vulnerabilidades críticas. Y vamos a hacerlo sobre cualquier imagen en Nginx. Guardamos esta política. En este caso vamos a detener el container y, ¿veis? Está detenido.
lo volvemos a lanzar. Vemos aquí, fallo, no podemos arrancar este container porque hay una política que nos viene a decir que tiene 3 vulnerabilidades críticas 3. ¿Vale? Es una manera muy sencilla en la cual podemos implementar políticas que reduzcan o que bloqueen la exposición de las imágenes que nuestros equipos de DevOps quieren desplegar. Vuelvo a recordar, la velocidad es importante para los equipos de DevOps. Su primer interés es cumplir los deadlines. Ellos tienen deadlines, sprints semanales o bisemanales, y su primera prioridad es llegar a tiempo a estos sprints. Probablemente la seguridad no sea su primera preocupación. Tenemos que hacer que cada día estén un poco más involucrados. Bien, pues en términos de visibilidad, ¿qué podemos ver? Todo esto nos ha generado algún tipo de evento. Bueno, vamos a ver por aquí todos los containers que tenemos en ejecución, y en este caso vemos nuestro container Nginx, e incluso si vemos los eventos, pues vemos que hemos bloqueado eventos de Docker, hemos bloqueado una respuesta de creación de a través de esta imagen, el Nginx 1.14, hemos bloqueado la acción de crear. ¿Vale? Tenemos toda esta trazabilidad que nos permite, como equipos de seguridad, tener visibilidad transversal de todo lo que está sucediendo. Bien, hemos visto un primer ejemplo sobre el build, en el proceso de creación de la imagen, un segundo ejemplo en el SIP, en lo que se conoce como el despliegue de las imágenes en la infraestructura. Lo hemos hecho sobre un registro on-premise, es decir, que tengo en mi propio servidor, pero podemos escanear cualquier tipo de registro que esté también dentro de Internet, ¿no? O cualquier registro público. En este caso, pues fijaros, podemos mirar registros en EC2, en Azure, podemos mirar OpenShift, etcétera. Y lo que hemos hecho aquí, o lo que he hecho aquí, es mirar sobre este repositorio, sobre el repositorio de Alpine, y lo que estoy haciendo es escanear las últimas 5 releases. Si nos venimos al monitor de las vulnerabilidades, podemos mirar que tenemos aquí las últimas 5 releases de Alpine y vemos su exposición. En este caso, un repositorio completamente público que está en Internet, donde yo no tengo que descargar absolutamente nada para tener una información. Y vemos que, por ejemplo, la versión 3.8 pues, tiene una vulnerabilidad considerada como crítica en el paquete VCBox y que además está corregido en tal versión. Bueno, para ir terminando con la demo, pues lo que vamos a hacer, os voy a presentar el último actor, en este caso. Esto es un container, lo tengo por aquí, este que sale en verde, el DAC DNS, y utilizo este container para actualizarme la IP dinámica que tengo en casa. Básicamente, el único trabajo que hace este container es mantener actualizada dentro de DAC DNS la IP de casa. Vamos a simular que tomamos control, que explotamos una vulnerabilidad de este container y intentamos dejar un fichero, intentamos escribir algo en el runtime, en una carpeta. Si os fijáis, en este caso, este container, voy a acceder a él desde aquí, accedo como root, ¿vale? Estoy conectado. Entro en la carpeta temporal y voy a crear un fichero temporal de texto. Imaginemos que aquí quiero dejar lo que sea para hacer cualquier actividad maliciosa. En este caso, lo voy a escribir. Perfecto, tengo mi fichero escrito. Bien, cuando hablamos de los procesos y de la inmutabilidad de los containers, fijaros, yo he aprendido que este container, este DAC DNS, se comporta de las siguientes maneras. Se pueden ejecutar estos procesos en estático, aprendizaje estático y aprendizaje dinámico. También he aprendido que no tiene ningún tipo de comunicación de red dentro de mi ecosistema. Que existe solamente una carpeta en la cual se escriben ficheros. Y que estas son las llamadas al sistema que tiene este container. De tal manera que lo que puedo hacer es implementar una política de runtime sobre este container, y lo que voy a hacer aquí, algo muy sencillito, es, bueno, pues básicamente voy a generar alertas cuando haya un proceso en ejecución fuera de los que yo conozco, voy a generar alertas cuando haya comunicación fuera de las que yo conozco, el puerto 443, y voy a generar alertas
cuando haya algún tipo de actividad de disco fuera de las que yo conozco. Pero en este caso, en vez de generar alertas, vamos a hacerlo en modo preventivo. Vamos a bloquear cualquier tipo de actividad de disco fuera de lo que debe ser considerado como normal. Si yo vuelvo a mi runtime del container, voy a desconectarme y volverme a conectar. Voy a hacer la misma operación. Escribo otro fichero. Y en este caso lo voy a escribir. Fijaros, lo que tengo aquí es operación no permitida. Hemos sido capaces de interceptar la actividad de escritura del fichero, saber que está fuera del modelo y, gracias a tener un control de seguridad en el runtime, bloquear esta operación. De hecho, si nos venimos a ver los eventos, pues, perdonar, voy a venir aquí. Vamos a ver que hemos identificado una actividad que hemos prevenido, la escritura del fichero rooted2.txt. Incluso como equipo de seguridad podemos estar interesados en tener un análisis forense. Podemos estar interesados en tener todo el ciclo de vida de este container y tenemos acceso a todo lo que ha sucedido desde que este container se lanzó hasta el momento actual. Bueno, la parte de demo ha terminado y la sesión prácticamente ha terminado también. Quería pues, dedicar la última slide a sumarizar y a resumir algunas de las conclusiones que hemos visto hoy y dejaros la oportunidad de, si tenéis alguna pregunta, pues también poderla resolver en este último par de minutos. La primera conclusión que quería compartir con vosotros es que la adopción de todas estas aplicaciones nativas de la nube cambia el status quo. La relación existente entre los equipos de seguridad y desarrollo ha cambiado y nos tenemos que adaptar a ella. Debemos encontrar la forma de coordinarnos y complementarnos, ¿vale? Son muy importantes ambas dos para facilitar toda esta transición digital y que la seguridad siga siendo operativa en las organizaciones. Como tercera conclusión, hemos visto que debemos tener un framework. Tenemos que tener algo que nos permita crear o implementar políticas transversales dentro de toda nuestra organización. Y como última conclusión, deciros que cuando vayáis al mercado y busquéis tecnología, pues que busquéis tecnología que os permita de forma efectiva aplicar controles de seguridad a lo largo de todo el ciclo y de forma transversal. Muchas gracias a todos por la sesión de hoy, espero que haya sido interesante y si tenéis cualquier duda, pues encantado. Muchísimas gracias, Tomás. Muy chulo, muy bien explicado y la demo ha funcionado. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Vale. No hay nadie, ¿no? No veo a nadie. Vale, pues mi compañero sí que tenía una pregunta para ti. Mi compañero. Vale, pues lo primero, muchísimas gracias por la charla. Me ha parecido muy interesante y me gustaría que nos contases desde tu experiencia ¿cuál es la forma que es más efectiva de hacerle llegar a la parte de los desarrolladores todo el concepto de seguridad a la hora de hacer el deploy y creación y ya simplemente el desarrollo que va a llevar esas aplicaciones en los containers? Bueno, pues es muy buena pregunta porque realmente es un punto de fricción normalmente en las organizaciones. Los equipos de desarrollo cada día están más concienciados con la seguridad y los equipos de desarrollo de forma nativa utilizan herramientas de análisis de código de vulnerabilidades en el código, herramientas tipo SAST, etcétera, y es algo que lideran ellos normalmente en las organizaciones. Cuando hablamos de todo el ciclo, yo creo que los equipos de seguridad tienen que ser capaces de educar, sobre todo, y es un punto muy importante, pues por ejemplo en librerías de vulnerabilidades o hay veces que los equipos de desarrollo utilizan servicios open source de vulnerabilidades y se creen que con esto se marca el tick en la cajita de ya estoy haciendo cheque de vulnerabilidades. Los equipos de seguridad tradicionales debemos ser capaces de explicarles que no es lo mismo utilizar feeds de calidad, feeds de pago, feeds de empresas que se dedican profesionalmente a esto o utilizar una herramienta open source. ¿La diferencia cuál es? Pues como bien sabéis, los falsos positivos, la poca fidelidad de la información, etcétera. Entonces, yo creo que el primer punto es educando, es decir, hay que explicar todo lo que se lleva haciendo aquí muchos años, y el segundo punto es no imponiendo herramientas
fuera de su ecosistema. Es decir, todo lo que vayamos a insertar de seguridad en su ciclo de desarrollo tiene que ser tal cual, insertarlo dentro de su ciclo de desarrollo. Yo creo que esos serían los dos puntos. Pues muchísimas gracias, Tomás. Un aplauso y muchísimas gracias. Gracias.